durante esta jornada. La recuperación de los barrios históricos es extraordinaria. Damos la bienvenida a nuestros invitados hoy día, al ministro, evidentemente, y también a su equipo. Viene acompañado, viene todo el equipo del Ministerio de Vivienda. Hoy día estamos continuando la... perdón. Hoy día, además de recibir la audiencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, quien nos viene a complementar con su opinión la problemática social de arrendamiento y subarrendamiento, tema que hemos estado viendo, diría yo, las últimas ya 4 sesiones. También informar que se ha cerrado el plazo de indicaciones para el proyecto de copropiedad y entiendo que luego ya comenzaremos con esa otra etapa. Hoy día, de forma excepcional, estamos presidiendo. El presidente viene de camino, el presidente titular, y le va... Sí, pero viene, anunció que viene, y le damos el espacio para que nuestro secretario dé cuenta. Jorge. Eh, Señora Presidenta, en las sesiones de los días 25 y 26 de septiembre pasado, se dio cuenta de los siguientes asuntos que pasaron a esta comisión. Proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores señor Cast, señora Saravena Goich, señor Montes, para establecer zonas de inclusión urbana. También el proyecto de ley iniciado en moción del senador Letelier, que modifica la ley sobre arrendamiento preurbano para restringir la sobreocupación de viviendas, que quedó en la tabla. Por otro lado, el señor superintendente de bancos e instituciones financieras subrogante dio respuesta a un oficio por medio del cual esta comisión le solicitó remitir información acerca del número de embargos trabados sobre viviendas sociales en los últimos 10 años, señalando al respecto que carece de esos antecedentes. Eso es la cuenta, señor presidente. ¿Alguna observación a la tabla? ¿No? Ya, entonces damos inicio oficialmente a la exposición que nos entregará nuestro ministro Monkever respecto a un tema que le hemos dado. Yo quisiera recordar solamente en esta comisión la importancia que le hemos dado como integrantes a esta temática, que si bien no estaba inicialmente en la tabla, con la profundidad que la hemos tomado, ya llevamos, entiendo yo, 3 semanas trabajando en una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y los asesores jurídicos de los integrantes de esta comisión en torno a poder llegar a acuerdo en ámbitos que tienen que ver con carácter más administrativo, que son propios del Ejecutivo, y otros proyectos de ley que probablemente vengan a solucionar, algunos más de más corto plazo y otros de más largo plazo, el tema de los subarriendos, para poder dar respuesta a una de las demandas más importantes que hemos tenido en las últimas comisiones, que ha sido la de los alcaldes respecto de la dificultad de supervisar y supervigilar una situación que no cabe duda que es absolutamente irregular. Así que para dar ese contexto, y le damos nuevamente la palabra al ministro. Gracias, presidenta. Sí. Quiero dar una explicación desde ya porque tenemos que salir yo tengo que salir a Sí. comisión de presupuesto a las Unos 10:30. minutos. Sí. Bien, gracias. Vamos a hacerlo rápido entonces porque nos interesa también escuchar las opiniones de ustedes para ver los pasos a seguir. Presidenta, gracias por la invitación. Como usted bien decía, y me tomo de la cuenta, las indicaciones venció el plazo de indicaciones del proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria, o el nuevo. El Ejecutivo ya presentó las suyas y por lo tanto disponible si es que a partir de la próxima semana iniciamos la discusión de estar acá para explicarlas, en qué consisten las que nosotros consideramos son los cambios necesarios para empezar esa tramitación. Perdón, ministro, aprovechando este ofrecimiento y dado que entendemos que usted tiene una agenda bien compleja, yo creo que debiéramos, Jorge, convenir en que la otra semana, la próxima comisión, deberíamos, el mismo ministro, poder exponer en detalle y poder dialogar respecto de las indicaciones de copropiedad. ¿Le parece como para que queden de acuerdo? ¿Está de acuerdo el resto de la
No será comisión? necesario ponerle urgencia porque... No, pero al menos sería bueno que usted mismo las exponga No, con su equipo. yo vengo, las exponemos y empezamos la tramitación porque son Perfecto. un número importante de artículos, entonces Ya. yo creo que nos va a llevar harto tiempo Muy bien. de tramitación. Ya quedamos en eso entonces. Muchas gracias. Bien, mire, respecto al arriendo, porque yo me alegro que esa discusión se esté dando y que excede necesariamente a lo que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de todas maneras. La última modificación a la ley 18.101 viene de una iniciativa parlamentaria y que se tramitó en los principios del 2000 en las comisiones de Constitución, pero decía relación con facilitar el arriendo nada más y equilibrar de alguna manera la posición en el contrato del arrendador y el arrendatario respecto de las dificultades que existían y siguen existiendo dificultades respecto de cuando los arrendatarios caen en morosidad y la posibilidad del arrendador de recuperar su vivienda. Eso fue, yo diría, la última modificación que se realizó en materia de arriendos, pero no dice una relación más que con la relación contractual entre arrendador y arrendatario. Pero de todo lo que es la dinámica y que ustedes han venido conversando y discutiendo, que dice relación con hacinamiento, con precios abusivos, con regulaciones internacionales, los ingleses, los franceses, hay un informe de la Biblioteca de la Cámara bien completo que aborda estos temas, no han sido abordados por la legislación chilena y por lo tanto me parece súper razonable que lo veamos acá y que tomemos una línea de acción y quizá una mesa de trabajo, tal como se hizo con la ley de propiedad inmobiliaria, para avanzar en esta modificación. El Ejecutivo desde ya está más que disponible, lo que pasa es que tenemos que ver hasta dónde llegamos y cuál es el énfasis que le damos. Ahí hay ciertos datos en la primera lámina para que lo vayan viendo rápidamente, que dice relación con lo que les comentaba y cómo ha variado la cantidad de familias o de personas que hoy día prefieren el arriendo versus el adquirir una propiedad por diferentes razones. Razones hay miles y se explican más adelante también. Pero hoy día hay más familias o más personas que deciden avanzar en una vivienda a través del arriendo versus la vivienda definitiva. Sobre todo en los estudios que han hecho, lo hizo, bueno, la encuesta Casel los refleja así y también Techo, sobre todo en personas más jóvenes, de 35 hacia abajo, hoy día postergan la decisión de compra de vivienda definitiva por, bueno, razones hay miles, pero también por la decisión de echar raíces, de fijar domicilio en algún lugar, etcétera, se va postergando, o de hacer crecer la familia, o de tener niños, etcétera, también se va postergando en el tiempo y por lo tanto la vivienda no es la obsesión que era hace 50 o 40 años atrás, que persona que empezaba a trabajar quería su casa propia. Y ahí están los datos también. Hogares que viven en vivienda propia, hogares que se arriendan, cómo va evolucionando. Una evolución que si uno la ve desde el año 1990 uno dice es razonable, sí, pero se ha acrecentado fuertemente en el último tiempo. En el último tiempo la cantidad de hogares que arriendan ha aumentado fuertemente, tal como se explica en el cuadro. En razones, bueno, aumento, eso que estamos en los circulitos, la página 3, razones hay variadas, por renta elevada, aumento de la población migrante, razones del mercado irregular, ya estamos variando pasando de las razones de por qué se arrienda o por qué las familias o las personas están optando por arriendo versus adquirir la propiedad. Y en el caso del mercado regular, que es lo que hemos conversado, ahí están las diferentes razones que ustedes las habrán visto y las personas que lo han venido acá han expuesto y han planteado las mismas consideraciones. Y ahí el aumento del mercado regular, hay dos cajitas que explican también, para hacerlo rápido y poderlos escuchar, explican también de cierta manera lo que son las condiciones. Normativa vigente sobre condiciones de vivienda. También, aquí decirles que no hay normativa específica en la ley. Sí, nosotros tenemos una normativa específica respecto del subsidio de arriendo, que está en la misma página, pero en la flecha número 4. Pero las tres primeras hablan de condiciones generales respecto de las edificaciones, y que es bueno dejarlas planteadas, que es en relación con la Ley General de Urbanismo y Construcción y la ordenanza, respecto de las condiciones de habitabilidad de cualquier vivienda que se vaya a destinar al arriendo, que no se destine al arriendo, sino que tienen que ser objetos de permiso de edificación, resolución final y las condiciones mínimas que se establecen. Pero en el cuarto punto nosotros sí establecemos y exigimos algunas cosas que dicen relación con la recepción municipal, que tengan 3 recintos. 3 recintos significa
lo que está ahí entre paréntesis, zona de estar, comedor, cocina, baño y dormitorio, entendiendo que tiene que cumplir al mínimo esos 3 requisitos, que lo estamos modificando en algunos aspectos y después se los vamos a comentar. Y que cuente con el número suficiente de dormitorios para evitar el hacinamiento. Ustedes saben muy bien que el hacinamiento se ha establecido como hacinamiento de 2,5 personas por dormitorio, ya es hacinamiento, y el hacinamiento crítico es de 3,5 hacia arriba. Y respecto de la fiscalización, que también se ha repasado acá y por lo tanto lo pasamos rápidamente, las direcciones de obras municipales pueden fiscalizar no el hacinamiento, sino que lo que pueden fiscalizar es que la ejecución de la obra, su recepción definitiva, se lleve de buena manera y las sanciones están en la misma página, en la segunda flecha, establece las sanciones, que puede ser la inhabilidad, la paralización, la demolición y la aplicación de multas a beneficio fiscal. Pero como ustedes ven, en la legislación nuestra no hay nada que diga relación con fiscalizar producto del hacinamiento o del arrendamiento irregular, etcétera. Entonces, conclusión del diagnóstico, para términos simples, se debe definir qué se entiende por hacinamiento. Eso tenemos que definirlo. Hay legislaciones, países como Inglaterra, que lo definen incluso por metros cuadrados, cuántas personas pueden vivir por habitación, etcétera, llegan a ese. Yo creo que, dada la característica nuestra, si nosotros llegamos a legislar en esa materia, quizás pueda delegarse en un reglamento entregado al Ministerio que puedan definir esos aspectos, pero sí hay que fijar lo conceptual en una modificación legal. Hay que dotar de facultades fiscalizadoras a alguien, y eso tenemos que verlo, y puede ser desde el CERNAC, si es que lo llevamos a esto una actividad económica. Estoy dando ideas en general, porque aquí hay que después bajarlo. Sí estamos dispuestos a hacer esto, o pasando por la dirección de obra. La dirección de obra, ustedes saben que los municipios siempre permanentemente plantean que les entregamos facultades pero no recursos, entonces va a ser un lamento habitual, y lo digo en el buen sentido de la palabra, y lo entiendo y lo comprendo como justificado, o puede ser las seremías, no sé, tenemos que buscar también, y por eso a quién tenemos que entregárselo, pero sí entendemos que hay que regular esto. Y tenemos que tener un procedimiento sancionatorio que establezca esto, porque hay que dar cierta posibilidad a las partes a defenderse, etcétera. Y por último, como les digo, regular o no la actividad económica. Yo creo que eso tenemos que tener una conversación con el Ministerio de Economía, que excede la función nuestra, del Ministerio de Vivienda, pero regular la actividad económica, porque, a ver, el arriendo hoy día es objeto de impuesto a la renta, salvo los DFL2 que tienen una exención, producto de esa normativa. Pero el arriendo de viviendas desocupadas es objeto de impuesto a la renta, y de viviendas ocupadas o con muebles, por así señalarlo, también es impuesto a la renta más el IVA correspondiente. Entonces, hoy día existe un grado de regulación y por lo tanto tendríamos que ver si vamos a avanzar en una mayor regulación. Y en las páginas siguientes, lo que ustedes me decían, porque ustedes habían planteado que nosotros tenemos que también tener una mayor promoción de oferta de arriendo, y eso es un tema que se viene y que lo estamos estudiando en el Ministerio, y por lo tanto pongo los titulares, porque no queremos entrar en mayores detalles, porque después puede ser que no todos estos resulten, pero estamos estudiándolos y tuvimos una reunión hace poquito tiempo atrás, un par de días atrás, con la división de política habitacional del Ministerio y con los equipos técnicos, precisamente cómo vamos a promocionar más el arriendo, porque entendemos que es una manera importante de disminuir el déficit. Y ahí están en titulares lo que nosotros creemos que vamos a avanzar y que nos entusiasma mucho. Yo lo he podido conversar también con La Moneda, y también forma parte de una política, porque es una política social importante, que es concesión de terrenos públicos para generar viviendas en arriendo social, y que es una mixtura para que el Ministerio de Vivienda no pierda el suelo, la propiedad del suelo, y entregue en concesión el terreno para que se construyan viviendas con ciertas características y ciertas condiciones, y nosotros evidentemente entregaríamos subsidios habitacionales para que ciertas familias puedan vivir ahí. La idea es que no sean viviendas exclusivas o edificios, inmuebles exclusivos para arriendo social, sino que el propietario pueda destinarlo en parte a arriendo libre y en parte a arriendo social, con las condiciones que nosotros señalamos. La gracia de eso es que nos permite fijar ciertas condiciones hoy día para que los precios no se arranquen y no se disparen, y las familias que efectivamente puedan acceder a ellas puedan llegar. Y la otra gracia que tiene es que no perdemos la propiedad del suelo, y tenemos mucho suelo en ciertas zonas del país, en otras no tanto, que nos permitiría acceder a esto. Hemos conversado con desarrolladores inmobiliarios, y esta fórmula les interesa, les entusiasma, y evidentemente toda la administración, toda la ejecución y el llevar adelante el negocio del arriendo corre por cuenta del privado, que está
recibiendo la posibilidad de llevar adelante esta actividad, y nosotros simplemente lo que hacemos es fiscalizar y otorgar los subsidios de que se cumplen las condiciones, pero evidentemente nosotros no firmamos los contratos de arriendo, no pagamos los arriendos, etcétera, ni nos preocupamos del desalojo cuando no se paga la renta, etcétera, etcétera. Es una actividad, como bien se señala, de concesión, manteniendo el suelo público, por lo tanto las viviendas que ahí se construyen también pasarían a ser de propiedad pública. Eso por un lado. Segundo, promoción de oferta a gran escala, exención normativa para viviendas integradas en arriendo, lo que vamos a, así como se están construyendo viviendas integradas en propiedad, la idea también es construirlas en arriendo. Tercero, las viviendas colectivas, que dice relación con propiedades más pequeñas o inmuebles más pequeños, distintos a los que se conocen hoy día de tres recintos, como les decía al principio, puedan también ser destinados a viviendas en arriendo que hoy día existen y no son objetos de subsidio. Por ejemplo, existen instituciones sin fines de lucro que disponen de habitaciones para migrantes que cumplen con los requisitos para recibir un subsidio. ¿Por qué eso no puede ser objeto de subsidio? Perfectamente podría hacerlo, y nosotros creemos que vamos a avanzar en eso y que podría ser una buena fórmula transitoria que permita, y no solamente familias migrantes, sino que personas, ciudadanos chilenos que se cambian de una región a otra y que quieran optar a una vivienda por un tiempo mientras buscan una vivienda definitiva. Bueno, eso también forma parte de las alternativas. Y lo otro, la fórmula clásica, que es incentivos para la construcción, para que se genere oferta de arriendo, y nosotros aseguramos un otorgamiento de subsidios habitacionales en el tiempo para que se construyan esas viviendas. Entonces, existe, y vamos a darlas a conocer pronto, Presidenta y senadores, una oferta a gran escala en materia de arriendos que vamos a incentivar desde el Ministerio, algo que no se ha hecho últimamente. Lo que hemos hecho simplemente en el Ministerio y lo que se ha venido avanzando es entregar subsidios a la demanda, a la familia, pero efectivamente falta oferta de arriendo y queremos generar esa oferta de arriendo que es importante, relevante, y ahí están las 4 alternativas que yo creo que vamos a tomarlas todas como fórmula. Y me gusta y me entusiasma mucho la primera, Presidenta, porque dice relación con mantener el suelo en propiedad pública y generar una suerte de, no una suerte, sino que una concesión. Tenemos que ver la normativa necesaria para poderla generar y poder producir estas viviendas en arriendo social. Una consulta, ministro, para no salir del tema. Respecto a al primer punto, ¿es posible que esto incorpore la alternativa también de municipios que accedan a este tipo de... que se ha visto acá en varias de las comisiones? Sí, lo que pasa es que eso ya está y existe hoy día. ¿Ya? Y en definitiva lo que se hace es entregarle a entidades públicas un subsidio habitacional, en este caso, por ejemplo, a un municipio, para que construya viviendas para arriendo. Pero evidentemente no produce el efecto que nosotros queremos, que es la gran escala. O sea, lo que nosotros buscamos es que, así como el Ministerio ha hecho esfuerzos importantes por construir viviendas para traspasarlas en propiedad, y que nos parece una muy buena política social, y además bastante difícil de encontrar similitudes en otros países. Me cuesta encontrar países que viviendas sociales sin deudas como la que se entregan en Chile, con un ahorro mínimo de 10 UF, exista en otra parte. Y el resto corre por cuenta del Estado, y viviendas de buena calidad. Entonces, pero en este caso, en la promoción de oferta a gran escala, la oferta pública va a existir, pero claro, no va a producir el efecto que nosotros queremos. Que exista, así como existe oferta pública de viviendas para transferirlas en dominio, también que exista oferta pública de viviendas para entregarlas en arriendo. Y eso tenemos que convocar al sector privado con las regulaciones que corresponde, etcétera, para que no se produzca abusos y de ningún tipo, y con los subsidios habitacionales que nosotros tenemos que seguir entregando a las familias para que puedan acceder a ellos, y flexibilizando algunos puntos del subsidio habitacional. Eso es evidente que también lo tenemos que hacer. ¿Cuánto? Porque el subsidio de arriendo ya tiene unos años desde el Ministerio. Sí, viene una página más adelante donde viene el resumen de los subsidios, ¿ya? Pero estas son las fórmulas que nosotros estamos evaluando para promover y para incentivar al sector privado a que construya viviendas en arriendo, y nosotros seguimos otorgando subsidios de arriendo. Y digo titulares, los pongo como titulares porque los estamos evaluando, y la idea es que a más tardar este año tengamos noticias de cómo vamos a incentivar la oferta de arriendo a gran escala, como les decía. Y ahí están las diferentes alternativas, entonces. La alternativa, la 1, que es la concesión, versus el incentivo para la construcción de las ofertas para arriendo, la única diferencia es que en el cuarto punto, en la cuarta flecha,
es el privado el que coloca o aporta el terreno y por lo tanto él construye, y no solamente él construye, nosotros entregamos subsidios de arriendo y parte de ese edificio se entrega a subsidio de arriendo, que hoy día se está haciendo. Hay muchos desarrolladores inmobiliarios y fondos de inversión que, así como se construían antes viviendas para transferir en dominio con subsidio habitacional, hoy día están construyendo para arrendar. El problema es que las familias que son objeto de subsidio no están llegando a esas viviendas por diferentes razones. Entonces están en un peldaño más alto de familias que tienen un poquito más de ingreso. Entonces, nosotros tenemos que regular de mejor manera para que eso se produzca, para que el subsidio se pueda aplicar de buena manera. Uno, aumentando el monto del subsidio, otro, flexibilizándolo un poco, y otro también haciendo que los precios no se disparen, el monto de la renta de arriendo. Entonces, la concesión en terrenos públicos para generar viviendas en arriendo social interesan porque nosotros tenemos aporte público, interesan a los desarrolladores, mantenemos nosotros la propiedad, el negocio lo administra el desarrollador inmobiliario respecto de construir y arrendar, como les decía, y nosotros entregamos subsidios de arriendo. Y es una fórmula novedosa, se ha usado en otros países y tiene la gracia, a mi juicio, que y la gran característica que la propiedad pública, la propiedad de lo fiscal de los terrenos y de las construcciones no se pierde. Y aquí ganan todos, pues ganan los que quieren construir y nosotros, desde el punto de vista social, ganamos porque aumentamos la oferta y disminuimos el déficit habitacional de miles de familias que hoy día buscan vivienda definitiva. Entonces, esas son como alternativas de la promoción de la oferta a gran escala, y que les digo y les señalaba que las vamos a dar a conocer ya, yo diría, máximo diciembre, de cómo vamos a marchar, y queríamos aprovechar quizás también la ley de presupuesto para permitir alguna modificación. Yo eso lo vamos a conversar en su minuto porque lo estamos definiendo en alguna glosa, permitir alguna adecuación legislativa que permita esta oferta, y la tenemos que conversar con la Comisión de Presupuesto, con la Subcomisión de Presupuesto en materias de vivienda, que el jueves estamos ya invitados a conversar de estos temas y de todo el presupuesto. Subsidio de arriendo, lo que nos decía, Presidenta. Bueno, las últimas dos láminas. El programa de arriendo permite en esos 5 circulitos lo que todos conocemos: flexibilidad, movilidad, transitoriedad, localización, diversidad e inclusión, porque también permite que adultos mayores, en un programa que tenemos, que este año entregamos ya 3.000 subsidios a adultos mayores, puedan acceder a los beneficios del subsidio de arriendo. Y el programa de arriendo, ahí está el resumen, desde el año 2014 que partió hasta hoy día, y hay un aumento. 62.000 postulantes, de los cuales se han seleccionado 41.000, adultos mayores, bueno, ahí está, y en el fondo están los detalles de lo que ha sido el impacto del subsidio de arriendo, que ha ido aumentando cada vez más, y que hoy día cada vez hay más interés en el subsidio de arriendo como una alternativa, porque además, como bien saben ustedes, el subsidio de arriendo permite después a las familias acceder a un subsidio para vivienda definitiva. O sea, no lo bloquea, como si ocurre cuando uno obtiene un subsidio habitacional para comprar una vivienda, después no puede recibir otro. Entonces, en este caso sí se permite. Y sí están los puntos a favor, que hemos aumentado el número de subsidios, etcétera, pero, como dice al final, bajo interés de los arrendadores, pues lo ven como una alternativa, le tienen desconfianza al Estado, y eso que el Estado es un muy buen pagador, porque el sistema que tenemos nosotros funciona bastante bien. Las familias enteran los recursos en diferentes entidades bancarias o estas cajas de servicio, y el día 5 de cada mes, y el Serviu después toma esos recursos junto con el subsidio habitacional, y es el Serviu el que le transfiere los recursos al dueño de la propiedad, y por lo tanto hay una seguridad y funciona bastante bien, pero evidentemente hay todavía temores y dudas. Y escasa oferta, bueno, ustedes lo saben muy bien, hay una escasa oferta, y es un poco lo que les venía planteando en la página anterior, o en las dos páginas anteriores, que nosotros tenemos que generar una mayor oferta de subsidios de arriendo, de viviendas en arriendo, para poder disminuir el déficit. Al ritmo que vamos, yo no veo que podamos disminuir muy rápidamente el déficit de casi 400.000 viviendas que tenemos, transfiriendo en propiedad, y con el suelo que tenemos y lo caro que es y lo dificultoso que es construir, no se va a disminuir tan rápidamente, y más aún con el impacto de la migración, que ya la encuesta CACEN lo empieza a reflejar. Entonces, y en las próximas encuestas CACEN yo creo que se va a reflejar más fuerte, y en el próximo censo, ¿para qué decir? Vamos a tener regularizados un importante número de migrantes, que va a generar un mayor aumento de demanda por vivienda, y un porcentaje alto de esos migrantes
acceden a beneficios sociales. Entonces, el arriendo es una alternativa y tenemos que empezar a verlo como alternativa y como una oferta importante. Entonces, Presidenta, para terminar, yo creo que la presentación ha ido por dos lados, que es lo que me solicitaron. Uno, en la segunda parte, lo que dice relación con lo que estamos haciendo en el Ministerio y lo que pretendemos hacer, que se vienen noticias pronto, como les había anunciado, de promover mayor oferta de arriendos. Y en la primera parte es lo que dice relación con lo que nosotros estamos y consideramos es importante regular, recogiendo las opiniones que hemos tenido en la comisión en las 3 o 4 sesiones. El Ejecutivo está absolutamente disponible a avanzar en una legislación en esta materia, a trabajarla con ustedes conjuntamente, sin ningún problema. Y sí, el punto es hasta dónde vamos a llegar con esa regulación, porque en lo que dice relación con regular lo como actividad económica o no. Eso es un punto que excede también, como le dije al principio, del Ministerio de Vivienda. Tenemos que hablarlo con otros ministerios, pero lo que dice relación con fiscalización, con regular el hacinamiento y con normar esos aspectos, plena disposición, y lo estamos trabajando y hay un equipo legislativo que está avanzando en esa materia. Eso es. Muchas gracias, ministro, por ambas cosas, digamos. Una, por la disposición del Ejecutivo para poder dar solución al tema del hacinamiento y, por otro lado, a las nuevas noticias respecto de los arriendos. Había pedido la palabra el senador Montt. Por el hecho que tengo que irme luego, prefiero hablar ahora. Aunque el presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos está en esta sala y lo están esperando abajo. Bueno, mira, ministro, yo creo que es muy importante separar temas. Creo que hay que efectivamente proteger a los que hoy día están arrendando y buscar dentro de los instrumentos posibles que no haya los abusos y las condiciones que hay. Y que no haya, no sé, termine entregando vivienda en malas condiciones, mucha gente, en fin. Eso tiene que ver con los que viven ahí, con los que viven en el entorno. Yo de todo lo que conocí, sobre todo la investigación en Santiago, el tema de declararlo actividad comercial, aunque fuera un instrumento bastante lateral, ayudaba a que hubiera un mayor control de la autoridad. O sea, eso le da inmediatamente una capacidad de regular. Y yo de eso, hay un proyecto presentado, esto viene de la época de la Carolina Tobaco, alcaldesa, al final llegaron a esa conclusión y la verdad que no ha habido ninguna argumentación distinta a esa para el corto plazo. Pero el tema de fondo es el que usted señala, o sea, aquí hay un tema de que hoy día cada vez más gente que está viviendo con arriendo y la oferta de arriendo no. Yo me atrevería a decir que hay que tener, por lo menos como hipótesis, hay dos mercados o dos realidades distintas acá. Uno es la realidad de los sectores de más bajos ingresos y otro es la realidad de sectores emergentes y de sectores medios, porque son realidades bien distintas. En primer lugar, la oferta en este caso, en el caso de sectores medios, hoy día hay una inversión muy fuerte en esto. Y hay una inversión nueva en esto, que no había. O sea, los inversores para arriendo, no es chilena nomás, esto es mundial, no sé mucho. Hay un gran negocio ahí. Y por lo tanto el tema es de otra naturaleza, ver los segmentos y ver la diferenciación por el país, en fin, porque esto no es igual en todas las ciudades, todas estas cosas. A mí y baja morosidad. A mí lo que más me preocupa en esto, pero aprovecho a hacer un paréntesis, que se ha cometido el error de levantar esta idea de aumentar el subsidio hasta 7.000 UF, que cuesta $200 millones, y el problema es que eso va a beneficiar fundamentalmente a los inversores, como dice la segunda. No estoy inventándolo yo, esto lo dice la segunda. Y el ministro también me dice en privado, me dice esas cosas. Bueno, pero... Bueno, por un lado, es una realidad que tiene su propia dinámica y sus propias condiciones. Y la otra realidad son los sectores más bajos de ingresos, en que, así como ayer en el seminario que usted tuvo, un par de personas dijeron que ellos no querían arrendar, lo que quieren es soluciones. O sea, en un segmento social el tema de la alternativa del arriendo, yo no me atrevería a decir que algo instalado, ni siquiera los jóvenes. Hay otra realidad. Y uno ve en los comités ha llegado harto cabro joven que quiere solución lo antes posible, porque es como tener su base de vida. Y aquí tenemos que ver cuál es el problema, porque este es un pariente muy cercano al tema de los campamentos. O sea, el arriendo es para el que está un poco mejor que aquella familia que no le queda otra que irse a un campamento. Está un poco mejor y busca alternativas. No estoy hablando de migrantes, pero también en algunas ciudades más amplias. Y aquí tenemos que ver cómo hacemos. Yo soy un convencido de que al menos en parte este problema tiene que ver con emergencias familiares. O campamentos
Y el tema de la emergencia familiar requiere que los municipios tengan instrumentos a manejar emergencias familiares y tienen que tener un stock de vivienda a manejar distintos tipos de emergencias. Y yo partiría con los municipios más grandes porque eso ni siquiera le requiere presupuesto adicional, sino que entra en el marco presupuestario que los municipios, algunos municipios tengan 40, 50, 60 para emergencias, que es una manera, que una solo arriendo, en el fondo para resolver un problema. Hoy día los que están, no sé, en otros lados, pero acá en Santiago son los propios municipios en muchos casos los que mandan a los campamentos a las familias porque no tienen alternativa. Es una cosa. Después, respecto a oferta, cómo seguir aumentando la oferta, en el fondo una oferta de una cierta transitoriedad. O sea, no es solo el arriendo, sino que el arriendo es un mecanismo para resolver, para vivir mientras no se encuentra una solución. Eso requiere un tipo de solución. Yo creo que aquí también el municipio debe jugar un papel. O sea, no creo que esto se lo pueda entregar al privado porque es muy difícil llegar a encontrar administradores privados de esta realidad que vayan a poner plata en esto. Lo veo muy difícil. Entonces, puede que haya algunos casos aislados, pero aquí creo que se requiere una solución de esta naturaleza. Puede que se llegue a un acuerdo con instituciones. O sea, en el caso de los adultos mayores está el Hogar de Cristo y la Fundación La Rosa, que terminaron siendo, para efectos de otra realidad, una solución distinta a la estatal, a la pública. Yo creo que acá se requiere una combinación y tener una estrategia para esto. Esto lo decía mucho Aramoto. El profesor Aramoto de la Chile lo dijo hace mucho tiempo. Esto es lo que va a ocurrir en Chile. Vamos a llegar a esto. ¿Por qué? Los subsidios de vivienda usada tuvieron un efecto directo en esto. El subsidio a la vivienda usada ha subido mucho el valor de la vivienda, mucho. Entonces la rotación que ha habido y la posibilidad de acceder a ellos bajó mucho. O sea, en el caso yo puedo decir, los navíos en la Florida, antes ese subsidio eran 3 millones, después ese subsidio 20 millones. El costo de compra. O sea, subió mucho lo que no es malo, pero tiene un efecto secundario muy fuerte en el mercado de los arriendos, que hay mucha gente circulada por esa realidad que eso se interrumpió. Quería hacer esas reflexiones porque creo que hay que diferenciar las dos realidades. Gracias. Gracias, señor Montes. Señor Sandoval. Sí, gracias, Presidenta, y por su intermedio saludamos al ministro y a su equipo. Bueno, dos cosas. Uno, el tema de la voluntad respecto de la necesidad de enfrentar a través de algún mecanismo legal, el tema del arriendo y el subarriendo, evidentemente pareciera ser hoy día que ha ido adquiriendo más. Todavía se le sumamos las últimas reuniones que hemos tenido como comisión, el problema de las migraciones, que se ha incorporado también como un elemento adicional al tema. Me parece bien, Presidenta, que el ministro plantea su disposición, su voluntad respecto de avanzar en la temática de regular o mejorar o ver de qué ámbito legal se plantea. Esa misma coincidencia lo plantearon prácticamente los municipios a través de sus respectivas asociaciones. Y no solamente la modificación de la ley 18.101, sino también la ley general de urbanismo y construcciones. Hay unos decretos incluso del Ministerio de Salud, del propio impuesto interno. Y lo otro, cómo se operativiza también cuando uno dice, bueno, ¿qué entidad? Además, uno habiendo sido alcalde, en la mayoría de los casos estos temas de marginalidad terminan siempre cayendo en la puerta de entrada a los municipios. Y los municipios un poquito atados, ¿verdad?, con sus limitaciones. Creo que ahí hay un espacio amplio donde se va evidentemente a poder abrir espacios de incorporación. Lo otro, hay algunos temas también, ministro, que va a haber que necesariamente revisar. Por ejemplo, lo que dice relación con el arriendo de vivienda entregada, estas viviendas sociales que terminan siendo a poco andar, arrendadas, ¿no es cierto?, y donde hay poco supervisión o poco control respecto de cómo se enfrenta ese tema y que además la comunidad lo ve. La gente que está en otros comités en listas de espera, bueno, son los primeros que informan, mire, hoy en tal última población se entregaron, no sé, 200 casas y hay 30, 40 que están en condición de arrendamiento que evidentemente está absolutamente prohibido. Pero no hay quien haga eficientemente la fiscalización de ese tipo de acciones, que además la gente lo percibe, los que no están con el tema, con una injusticia, y además aparente, de hecho es así. O sea, si alguien postula un mecanismo de subsidio, y en mi región usted sabe, ministro, que las viviendas sociales están costando 1.700, 1.800 UF, hay ahí una situación súper particular. Lo otro, hay las experiencias de estas viviendas más bien que plantea el Senado respecto a viviendas
sociales para arriendo, siempre estas soluciones al final terminan siendo, es como las viviendas tuteladas, que me parece un buen ejercicio para adultos mayores. O sea, ha sido, por lo menos en el caso de Goyay, que tenemos una experiencia bastante interesante. Yo creo que habrá que probablemente seguir avanzando también en tareas como usted mismo plantea acá respecto de estas concesiones de terreno, ¿no es cierto?, para construcción de vivienda. Creo que ahí hay un espacio amplio y extraño este fenómeno de incremento tan explosivo, ¿verdad?, de los arrendatarios versus los propietarios, ¿no? Una situación que no sé cuál será el trasfondo ahí, si realmente, cuáles sean las verdaderas condiciones, que sin duda hay muchos factores, pero hay algo ahí que quizá habría que afinar. Y lo último, el tema del subsidio para compra o sea, el subsidio para compra de vivienda usada no ha sido muy... o sea, las condiciones de mercado del valor de la propiedad han cambiado tanto con respecto al monto de los subsidios que se hace súper complejo materializar ese subsidio, ¿ya? Yo no sé qué se podría hacer ahí en esa materia, pero habrá que probablemente avanzar, porque ahí hay una cantidad importante de personas con subsidios de compras de vivienda usada y muchos sin poderse formalizar porque no logran adquirir, no logran alcanzar una vivienda. Y además porque el subsidio, si ya en mi región cuestan 1.700, 1.800 y hasta 1.900 UF la vivienda social, los costos el acceso a comprar una vivienda usada, al monto de los subsidios que se entregan ahí hay una disparidad también bastante grande. Pero me quedo con lo primero, respecto del arriendo, la voluntad, la disposición, un tema que coincidentemente han planteado diferentes instancias en estas comisiones, que han manifestado la necesidad de realizar algo respecto de este tema, que en algún tema ya está adquiriendo algunos niveles bastante complejos y de hecho se han planteado algunas visiones casi medias apocalípticas, ¿verdad?, de tener a migrantes en poco tiempo más viviendo en las calles, ¿no es cierto?, que se ha empezado a hacer notorio en algunas partes de áreas públicas, estas carpas que han empezado a levantarse en espacios públicos que empiezan de una, y uno los ve hoy día en la ciudad de Santiago, no todavía en regiones, pero en la ciudad de Santiago lo ven en diferentes rincones, que algo de estar reflejando. Pero me quedo con la voluntad, con la disposición, yo creo que hay que avanzar harto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Gracias, ministro. Señalo, tuvo una dificultad, digamos, después del aeropuerto de acá, pero aquí estamos, esta importante sesión. Quisiera hacer la siguiente pregunta, ministro. Le leí la presentación que ya hizo. Estos son instrumentos de mercado, todos. Parte importante de la legislación comparada, particularmente la inglesa, veíamos la exposición de la biblioteca, la diferencia entre el tratamiento de Francia e Inglaterra. El Estado tenía un rol. Respecto de la posibilidad cierta, por ejemplo, hay viviendas que se rematan por el no pago de contribuciones. Es posible pensar en un mecanismo que en vez del remate pudieran ser, digamos, traspasadas al ministerio y adaptadas. O sea, para tener una política pública respecto de una oferta pública que incentive que esto puede resultar. Porque además de ser una económicamente viable, pues de eso estamos hablando, hoy día no es solamente económicamente viable, o sea, es extraordinariamente viable, y por tanto no estamos hablando de un subsidio sin retorno, estamos hablando de la posibilidad cierta de un arrendamiento, de un canon que permite incluso la mantención del mismo. Creo que si no hay una política más definitiva del Estado, porque uno podría poner incentivos para que alguien pueda adaptar su vivienda o venderla, tal vez estudiar el modelo inglés pudiera darnos luces sobre lo importante de hacer una intervención de parte del Estado, porque tenemos casos graves. Yo creo que esto, en algunas situaciones, el incendio de Antofagasta y otro, va a detonar, si no tenemos una decisión tomada en políticas públicas, va a detonar una intervención, porque ya estamos en grave hacinamiento. Todo indica, y así lo dicen las estadísticas internacionales, de que cuando un país tiene entre el 3,8, 4,1, 4,2% de migrantes, hay un cierto equilibrio. En Chile estamos en el 6,1%, y cuando ese porcentaje se traspasa, lo que surge son problemas de distinto tipo, entre ellos el tema de la vivienda.
Por tanto, una política pública podría ser viable. Subsidio a los municipios, digo. Pueden contribuir los municipios, pueden contraer crédito respecto de tener un crédito blando con respaldo del Estado para construir este tipo de vivienda. Y digo un crédito, no estoy hablando de un subsidio, un crédito que permita una devolución permanente a los municipios que adopten una política más agresiva en torno a esto. Porque yo veo que desde el ámbito privado es posible, no sé a qué escala, de aquellos que hoy día tienen o son parte de este negocio irregular, puedan generar una regularización. No sé qué porcentaje podría estar. No tenemos un catastro, hay algunos que estarían en condiciones de hacerlo, pero van a requerir, digamos, crédito de la banca, porque precisamente han adaptado estas viviendas que son rentables de mecanismo. Con la regulación podrían seguir siendo rentables, pero esto trae exigencias. No sé si alguno de los presentes fue estudiante universitario en pensión. Yo por lo menos viví 11 años en una pensión y la habitación en que vivía era de 9 metros, era de 3x3, 11 años. Parte importante de la vida, se acostumbra a los espacios pequeños, pero es una dimensión distinta, porque lo que tú tienes es una relación con la dueña de la pensión, con el entorno de la pensión, es una familia. Yo por lo menos tuve la posibilidad de tener una familia, la verdad, una segunda familia. Yo no la veo hasta ahora, porque siempre te retan porque no has seguido a verla, pero una segunda familia. Ese sistema funcionaba y se financiaba y cumplía con todos los cánones, porque la verdad es que había lo mínimo. Había que pagar la ducha caliente, porque a veces el uso intensivo de la ducha caliente era penalizado, o en muchos casos era así, pero había un sistema que hacía que se financiara, pero recuerdo que cada vez que Aneli Aguilera hacía la reparación, tenía que haber un crédito para hacer las reparaciones de la pensión, para mejorarlo. Y si el acceso al crédito no está adaptado, no hay una línea de crédito, eso va a ser difícil. Pensar en la posibilidad Corfo, una línea de crédito para que efectivamente haya un proceso de intervención y adaptación, es una vía. Estoy diciendo de incentivos más directos para lograr el objetivo que hemos conversado y lo que usted también ha planteado, de una regularización que permita la acción del mercado. Senadora. Bien breve. Lo primero es que, en mi opinión particular, la idea de definir hacinamiento es clave y con ello de la mano también incorporarlo como actividad económica, porque eso va a permitir dos fiscalizaciones. La primera es que tiene que sacar patente, y al sacar patente va a tener de alguna manera un registro en impuestos internos y por otro lado una supervisión municipal con los mínimos que pide la norma, incluso la de urbanismo y construcción. O sea, ya hay estándares mínimos que cumplir y el hacinamiento lo iríamos disminuyendo. Y por otro lado, lo que plantea el senador Navarro es que así como y dada la experiencia que yo tuve de Cercotec, digamos, puede ser que efectivamente trabajar unos años con el Ministerio de Economía en torno a un subsidio específico vinculado a la micro y pequeña empresa que permita, ¿cierto?, regularizar el estándar y llegar y cumplir estos mínimos, que no sea algo permanente, sino algo que permita en 4 o 5 años dejar estas viviendas que hoy día son galpones prácticamente habilitados para recibir migrantes principalmente, pudiera ser algo importante. Y lo otro, una posible ley del mono, que también durara una cantidad de años que permitiera justamente regularizar estos espacios que hoy día se están ocupando igual, pero de muy mala manera, lo que implica, y la mayor preocupación de los que estamos aquí presentes y lo hemos manifestado todos, es el riesgo, ¿cierto?, de mortalidad o de accidentes producto de las condiciones eléctricas, sanitarias y todo lo que esto conlleva. Entonces, yo creo que estamos en buen camino cuando el Ejecutivo, en este caso nuestro ministro, digamos, nos plantea que está la apertura para legislar, y creo que nuestra misión va a ser incorporar al Ministerio de Economía para efectivamente ver cuál es la posición del Ministerio frente a este tema, que sabemos que hay muchas urgencias, pero mi particular preocupación es que no ocurra algo que implique que tengamos que legislar de emergencia, sino más bien que nos hayamos anticipado, que es lo que siempre debiera ocurrir en el legislativo, que nos anticipemos antes que actuemos, digamos, con complejidad. Y para que usted sepa, ministro, ya tuvimos la semana pasada un análisis muy claro sobre el tema migratorio. Todos sabemos en Chile que
que queremos migrantes, pero los queremos de manera digna. Entonces, seguramente el país no nos preparamos para esto y finalmente hay concentración de migrantes en algunas comunas, principalmente de Santiago y del norte de Chile, que requerimos con urgencia buscar una alternativa que yo creo que va por el tema económico, porque es una actividad muy lucrativa, como dijo el senador, que hoy día requiere normativa. Muchas gracias, presidente. Ministro. A ver, recojo todas las opiniones y las recogemos como muy buenas ideas y propuestas. Yo quiero insistir en dos cosas, que yo creo que la presentación y la conversación que hemos tenido y las ideas van en dos líneas de acción que el gobierno y que en general el Ministerio de Vivienda toma como propia. Una, lo que dice relación con fiscalizar y regular este tema. Eso de todas maneras. Me parece muy bien que ustedes puedan tener una conversación con el ministro o con el Ministerio de Vivienda, tema que también vamos a tenerlo nosotros, para coordinarnos en este tema, porque si vamos a avanzar en regular la actividad económica hay que ver hasta dónde llegamos. Claro, con el Ministerio de Economía tenemos que ver hasta dónde vamos. Claro, porque hay viviendas que se arriendan y que se van a seguir arrendando y que no es necesario regular, las que se arrendan desocupadas, las viviendas comunes y corrientes, cuando uno arrenda departamentos, casas, etcétera, eso va a seguir su paso y hoy día paga un impuesto, que es el impuesto a la renta, y hay un contrato que se hace entre privados y que se hace en una notaría, o incluso pues, no es necesario que se haga en una notaría, y que eso se regule y en esas viviendas hay una ley, que es la de 18.101, y eso funciona. Efectivamente, lo que pasa es que en cierto tipo de arriendo, esto no está funcionando porque viene asociado a abusos en la renta, abusos en el hacinamiento, en cuánta cantidad de familias van a ingresar o se arriendan las piezas, etcétera. Y eso yo creo que hay que regularlo de alguna manera, y el regularlo de alguna manera, yo vuelvo a insistir, regular la actividad económica me parece razonable. Yo soy de esa opinión, pero hay que hablarlo con el Ministerio de Economía por razones obvias, porque esto va a implicar una actividad económica y eso excede las funciones del Ministerio de Vivienda y por lo tanto nos vamos a encargar nosotros, y me parece muy bien que ustedes también lo planteen, de conversar con ellos. Segundo, entregar herramientas de fiscalización a algún ente o alguna entidad que tenemos que definir. Y eso, como les decía, alternativas hay, desde la dirección de obra, desde una seremía o al CERNAC, por poner tres autoridades que se me vienen a la cabeza que podrían ser las adecuadas. Tercero, hay que definir lo que es hacinamiento, eso de todas maneras, porque hoy día es una norma como consensual, que se han puesto de acuerdo varias autoridades, el Ministerio de Desarrollo Social, para hacer su encuesta CACEM, de acuerdo a estudios internacionales, pero no hay nada que diga hacinamiento es esto, más de 2,5 personas por habitación, es lo que hoy día nosotros tenemos como consenso en Chile, pero no hay una norma que lo sancione, que lo establezca, y evidentemente tiene que haber una sanción de esto. Tiene que haber una sanción, porque si vamos a fiscalizar, tiene que haber una sanción. Tiene que haber una falta, que puede ser una alternativa, o una sanción administrativa, o una falta en el Código Penal. No creo que, bueno, hay que ver la manera de regularlo, y eso nosotros nos vamos a hacer cargo y lo tomamos, y vamos a tomarnos un par de semanas como para poder ir evaluando por dónde va el proyecto de ley para regular en esta materia, y con la coordinación necesaria en el Ministerio de Economía, y posteriormente cuando tengamos listo, y si el presidente así lo estima, porque son planteamientos que hemos conversado con él, pero hay que ver el detalle, poderlo enviar al Congreso para que lo discutamos. Pero yo creo que vamos por buen camino, porque hay disposición del Ejecutivo, y yo no voy a plantear disposición del Ejecutivo si es que no lo he conversado previamente. Entonces, existe disposición del Ejecutivo para avanzar, regularizar y fiscalizar esto. Eso de todas maneras. Ahora, vamos al otro punto, al que planteaba el senador Navarro y ha planteado el senador Monte. Necesitamos mayor oferta de arriendo. Yo recojo lo que plantean los dos senadores en torno a que efectivamente hoy día la familia, y lo dice también el senador Sandoval, por diferentes razones hoy día hay familias que están interesadas más que en la propiedad, en el arriendo. Las razones, bueno, son múltiples. Lo cara de las propiedades, lo demoroso, o porque quieren patear la decisión de comprarse una casa definitiva, eso de todas maneras. Entonces, ahí nosotros tenemos que generar oferta de arriendo, tenemos que generar, activar mayor a los agentes que desarrollan estos proyectos a que haya oferta de arriendo y que nosotros sigamos entregando subsidio habitacional. Yo me quedo con un punto que señalaba el senador Monte, que efectivamente nosotros vamos a estudiar un poquito más la demanda, qué es lo que quieren las familias que hoy día están accediendo a subsidios habitacionales, porque efectivamente hay un mercado de arriendo importante en los sectores medios, y además con muy baja morosidad, funciona perfecto, y son fondos internacionales, que lo que buscan es construir viviendas en arriendo, las arriendan, tienen una morosidad bajísima, les va muy bien,
y son edificios que están construidos no solamente acá, sino que en varios países del mundo, y es una buena actividad económica y las familias acceden a ello. Pero eso para sectores medios. Entonces tenemos que ver qué pasa con las familias que hoy día están recibiendo subsidio habitacional, cómo verían esta mayor oferta de arriendo y si están disponibles a un mayor subsidio de arriendo. Nosotros vemos que sí, porque postulan a los subsidios habitacionales. Entonces, y ahí nosotros queremos generar esa oferta de arriendo. Oferta de arriendo que nosotros no descartamos nada, para ser bien honesto. Oferta de arriendo para que el sector público tenga viviendas para arriendo, sí. El municipio, hay algunos municipios como el de Santiago y el de Recoleta que accedieron a eso, pero a muy baja escala. A muy baja escala porque, claro, el municipio no tiene como objeto principal o giro principal construir viviendas para arriendo, entonces no va a dar. Es capaz de hacer un edificio, 2 edificios, el alcalde Alessandri lo mismo, es capaz de hacer 1 o 2, recomponer algunas viviendas o patrimoniales como Abate Molina, pero no da para más. Entonces lo que nosotros queremos es generar mayor oferta de arriendo. Entonces ahí es lo que señalábamos y lo que les planteábamos respecto de generar incentivos para que también haya, así como generamos incentivos para que haya oferta de viviendas para traspasarlas en dominio a la familia a través de subsidios habitacionales, también exista incentivos para construir viviendas de arriendo con subsidio habitacional. Y las fórmulas que les planteábamos en la presentación, una de ellas es utilizar el suelo público para que se construya vivienda propia, o sea, vivienda para arriendo, pero la propiedad de las viviendas las mantiene el Estado y las arriendan los privados con regulaciones muy claras. Es un tema que estamos explorando y que queremos avanzar en eso para que haya mayor vivienda o oferta de vivienda de arriendo. Pero me quedo con las opiniones de ustedes. Dennos una semana para poder tener claridad respecto de por dónde va el proyecto de ley. Podemos volver a juntarnos. En paralelo, como conversábamos en la cuenta, presidente, podemos avanzar en el proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria, que ya presentamos las indicaciones. Yo me comprometí ya a venir el próximo martes a explicar las indicaciones del Ejecutivo y poder sacar ese proyecto de ley adelante de buena manera. Eso. Bien, ministro. Algún senador. Yo, lamentablemente, no estuve en el tema de la cesión de terrenos. Esto sería terrenos propios del ministerio, lo adquiriría. Sí. Lo digo, ministro, porque hemos venido peleando larga data de que el ministerio compre terreno. Bueno, pero eso es una pelea que yo también me sumo. Si se suma el ministro, encantado. Lo que pasa es que usted sabe que, lamentablemente, y me tomo de su palabra, mire, le cuento, nosotros tenemos un problema, y que es un problema conceptual. Las direcciones de presupuesto, más allá de quién gobierne, han entendido que el Ministerio de Vivienda solamente tiene que comprar terrenos para construir de inmediato. Compre y construya. Y creo que es un error, a mi juicio, porque se desaprovechan muchas oportunidades y alternativas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros? Decirle a las familias, busquen terrenos y pregúntenle a la subdere, al municipio, al gobierno regional, o junten plata a ustedes, pero nosotros no podemos comprar. Tenemos una escasa posibilidad o manija para poder comprar. Y la otra alternativa es el convenio que tenemos con Bienes Nacionales, que ya se firmó en el gobierno anterior y que ha funcionado bastante bien y que nos ha permitido traspasar algunos terrenos, pero en algunas zonas, pues en algunas regiones del país, porque en otras no hay suelo nomás. En las zonas del centro-sur no hay de Bienes Nacionales. El norte está lleno y ahí tenemos una tremenda posibilidad de construir vivienda y estamos en eso. Se fueron entregando todo, claro. Y se entregaron a privados y ya pasó lo que pasó ya. Entonces, yo soy de la opinión, y lo he dicho siempre, que el ministerio debería tener un mercado de suelo para aprovechar las ofertas y las alternativas y evitar la especulación, porque hoy día me dicen hay un terreno fabuloso, fantástico en una determinada región, ¿por qué no lo compramos? A lo mejor no me va a tocar a esta administración construirlo, pero que quede como un activo del Serviu para poder construir en 5 u 8 años más a un precio razonable hoy día y no a un precio irracional el día de mañana. ¿Por qué? Porque se hizo inversión pública, etcétera. Entonces, eso, ahí hay un drama. Pues yo soy de la idea de que deberíamos avanzar en eso, pero hay que convencer a quienes manejan y fijan las políticas en materia de inversión, que nos fijan también criterios a nosotros. Y eso es un tema para conversar. Y es un tema para conversar, y a lo mejor en la Comisión de Presupuestos del día jueves, donde se empiezan a discutir estos temas en Santiago, que nos citaron a nosotros, nos invitaron, donde va a estar la Dirección de Presupuestos, un tema que debería conversarse, que hay que levantarlo como tal. Y no es un problema de este gobierno o del anterior, si esto es permanente como política fiscal en materia de adquisición de suelo. Ahora, senador, en el caso del arriendo, nosotros tenemos algunos suelos. Y por lo tanto, si nosotros estamos entregando esos suelos para construir viviendas definitivas, para traspasárselas a la familia, ¿por qué no reservar alguna parte de esos suelos para construir viviendas en arriendo? Pero que quede el suelo en propiedad fiscal.
y convocamos, y ha resultado en otros países, por eso, y lo hemos conversado con desarrolladores inmobiliarios y tienen ganas de hacerlo. Y invitamos y convocamos a inversionistas que construyan viviendas en arriendo para que las administren por 20 años, de las cuales un porcentaje alto se destine a arriendo social con subsidio y otras a arriendo libre, y al cabo de 30 años vuelven al Estado. Y ahí veremos el Estado qué es lo que hace con ellas. ¿Quién se encarga de administrar, de mantener y de cobrar la renta? Obviamente ellos. Y nosotros entregamos el suelo, que ya vaya que es una buena ayuda, y entregamos subsidio habitacional. Y nos ahorramos los recursos de construir vivienda, porque hoy día estamos pagando además, hoy día ponemos suelo, ponemos subsidio y pagamos la construcción. Lo hacemos todo y las familias ahorran. Entonces, no es la solución definitiva, porque las familias normalmente lo que buscan es vivienda definitiva, pero hay lo que decíamos, que hay un estudio que se ha hecho ya por la encuesta CACEM y hay varios estudios más que señalan que hoy día las familias más jóvenes o las personas más jóvenes, ni siquiera cuando hayan tomado la decisión de tener su familia, están más en la idea de arrendar más que de comprar vivienda definitiva. Entonces tenemos que generar esa oferta de arriendo. Bueno, eso es y nos parece una buena alternativa, una buena fórmula, la estamos explorando y lo tenemos que conversar todavía un poco más en el Ministerio, por eso son titulares, como les había dicho, pero la idea es avanzar en esa fórmula. Ahora, nosotros también vamos a dentro de las modificaciones que estamos haciendo, aparte de esto, y que la estamos estudiando, como les digo, y que vamos a tener noticias pronto, se las vamos a venir a contar a más tardar en este año, porque la idea es partir con esto, como planes pilotos para poder generar mayor oferta de arriendo. También queremos flexibilizar un poquito el subsidio de arriendo, porque hoy día el subsidio de arriendo se entrega a familias para que lo ocupen exclusivamente en viviendas de 3 elementos, entiéndase dormitorio, baño, y el tercer elemento sería living, comedor, cocina, o todo junto, como usted distribuye la casa. Entonces, ¿por qué no entregar el subsidio habitacional para que se pueda aplicar en departamentos o en viviendas que sean más pequeñitas, que no tengan 3 elementos, que tengan 2, o que tengan una sola, que se arrende una pieza, pero controlada? Por ejemplo, y les decía al principio, hay un montón de familias que se trasladan de una región a otra y que les gustaría aplicar su subsidio habitacional durante un año en una pieza, una pareja o una persona sola o una señora o un señor con un niño que pueda ser su familia, su hijo, no sé, y poder aplicar el subsidio de arriendo ahí para después comprar una vivienda definitiva. ¿Por qué no se va a poder aplicar ahí si es que tiene fiscalización y no hay condiciones de hacinamiento? ¿Por qué el Estado no puede ayudar de esa manera? Yo creo que es bastante razonable, porque la idea es acompañar a la familia hasta que obtenga su vivienda definitiva en ese tránsito con un subsidio de arriendo. Entonces, esas modificaciones las estamos haciendo y las vamos a hacer. Y están formando parte de las modificaciones reglamentarias que tenemos que llevar a la Contraloría para generar mayor actividad en materia de arriendo, para que el arriendo explote positivamente y genere respuestas a la familia, que sabemos que no es la definitiva. Que la definitiva siempre va a ser la vivienda en propiedad, pero transitoriamente, y como hemos visto en los estudios, hoy día las familias quieren más arriendo o están pensando más en el arriendo que en la propiedad y por lo tanto nosotros tenemos que avanzar en esa línea también. Eso es lo que estamos explorando en cuanto a oferta de arriendo, senador o senadores. Y la idea es poder, bueno, como todos los programas, ustedes saben que los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda han partido, como partió el arriendo, como partió el subsidio a los sectores medios, como partió las viviendas de integración social y territorial, y se han ido modificando en el tiempo, se han ido corrigiendo, pero han sido relativamente exitosos porque hay una capacidad instalada y profesional en el Ministerio bien importante, que tienen mucha experiencia y por lo tanto van avanzando con esto y vamos mejorando, vamos modificando y cada administración le va dando un cierto énfasis. Yo creo que el arriendo y la mayor oferta de arriendo vamos a tener que generarla en esta administración como algo importante, así como todo lo que dice relación con generar mayores cantidades de vivienda en lo que dice relación con la integración social y territorial, que tanto se habló hace unas semanas atrás y que incluso se presentó un proyecto en el Senado por parte de la senadora y otros senadores más, y que el Ejecutivo está estudiando una modificación importante en esa materia también, que el presidente ya ha estado bien encima de ese punto y quiere que podamos activar esa materia. Y el proyecto de los senadores ha servido de mucha ayuda para poder avanzar en esos temas. Entonces, vamos a avanzar en esa línea del arriendo y de explorar el suelo público para poder construir viviendas en arriendo. Pero les vamos a contar noticias cuando lo tengamos ya bien definido, por eso lo hablé más en titulares, porque estamos precisamente cortando el queque y yo creo que de aquí a final de año deberíamos tener resuelto ese tema. Presidente. Gracias, ministro. Es decir, de aquí a fin de año el proyecto para ingresar. No, de todas maneras, respecto de mayor oferta de arriendo,
de todas maneras, todas las decisiones administrativas que se necesitan para poder partir el programa, el programa habitacional modificado en materia de arriendo para mayor oferta de arriendo, de todas maneras. Y respecto del proyecto de fiscalización, sí, de todas maneras, de aquí a final de año deberíamos tener ya una normativa ingresada al Congreso que a lo mejor va a coincidir con ya el despacho, esperemos, de la ley de propiedad inmobiliaria, y con el proyecto de ley que fomenta y que recoge las ideas también de los senadores y que así se señala en el mensaje que el presidente prontamente va a enviar al Congreso también, que dice relación con fomentar las viviendas de integración social y territorial y que es un proyecto bastante grande que se está impulsando desde el Ejecutivo y que el presidente va a anunciar prontamente. Teníamos con ese tema, ¿no? Tenemos un tema pendiente con el ministro, ¿no? Yo me encargo, presidente, sin perjuicio de lo que ustedes hagan, de coordinarme con el Ministerio de Economía para la regulación de la actividad económica. Eso pega nuestra, pero también si ustedes lo quieren invitar al ministro, o sea, yo creo que sería una buena idea. Y el otro martes estoy acá para presentarles las indicaciones y explicarlas bien de copropiedad inmobiliaria. Sí, ministro, yo solo quería recordarle de que tenemos un acuerdo de la Comisión de realizar una sesión especial en Coyhaique respecto del subsidio y su territorialidad. Monto subsidio, tenemos la percepción bastante arraigada de que el subsidio, que es igual en todo Chile, cuando se aplica igual en todo Chile tenemos problema de calidad. Y que hay que revisar aquello, porque claramente el subsidio se torna insuficiente dependiendo de la zona donde se construye. Y en una evaluación, porque mi percepción en el caso de Coronel, usted lo conoce muy bien porque nos ha apoyado ahí al alcalde, terminamos parchándola y con mucha UEF. Al final se duplica o triplica el subsidio con las reparaciones antes de los 3 años y antes de los 5 años, 2 o 3 reparaciones o mejoramientos. Y eso significa, si uno saca la cuenta, que se duplicó 1,5 veces el subsidio. Y uno dice, ¿por qué no se invirtió al inicio? Porque al final terminamos poniendo que en el caso de los altos del Coronel Ministro, donde rápidamente se resolvió y la gente está muy contenta, se reemplazaron todos los ventanales de calidad a los 3 años. Y eso significó 436.000 UF adicionales, casi 3.000 millones. Y la pregunta es, había que previsto que por el viento, costeo, o sea, no iba a funcionar esa calidad de ventanal. Y por tanto, es un tema de subsidio diferenciado respecto a la zona. Que apunta siempre hacia arriba, un aumento, porque si no van a tener que reparar, como está pasando en muchos conjuntos habitacionales sociales en mi región. Tenemos Paso Seco 1, Paso Seco 2, y algunos que han tenido que ser demolidos, que el caso Coronel, más de 500 viviendas con orden de demolición a los 3 años. Tenemos un problema de la calidad de la construcción y un problema del monto del subsidio. Hay empresas que han incumplido. Ahí en el caso que yo señalo, en el Paso Seco, no han habido acciones legales todavía, espero que las hayan, porque o sea, pueden quedar 500 viviendas mal construidas y certificadas por IIM que tienen que ser demolidas y no haber una acción legal en contra del que construyó mal, porque ahí a los 3 años no era el problema del monto de subsidios, fue una mala construcción. Bueno, estuve el domingo, en Alto San José, en Tomé. Son casas que ya tienen casi 8 años, son administraciones anteriores, ministro. Y la construcción del muro para detener el avance de la calle del Cerro, perdida para las obras, y corría un estero por el medio de la población, donde se construyó corría un estero. No hay estero, y hoy día las casas pasa un camión y se mueven completas, porque el agua sigue fluyendo, o sea, al agua es muy difícil ganarle, si no se le desvía. Entonces, y tenemos ahí cerca de 360 viviendas involucradas, que se están quebrando las paredes. Tengo una reunión ya con el CEREMI y con el Serviu fijada para el viernes, vamos a ir a terreno. Pero uno dice ahí el problema del suelo, porque todo el mundo tiende a bajar los costos para que dé el subsidio. Entonces se busca el suelo más barato, que era cerro. Las terrazas que se hicieron hoy día no se desvió el agua, todo indica que es un problema hidráulico más que nada. Por tanto, el monto del subsidio obliga a todo a apretarse. Yo sé, incluso a veces en ese tiempo las personas presionan por el terreno. El fracaso más estrepitoso es
el barrio Modelo Concepción. Eso fue hace exactamente unos 20 años. Lili Pérez presidía la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y se hizo una comisión investigadora. 2 informes negativos, el tercero positivo, de la noche a la mañana. Se construyeron, bueno, vino la primera lluvia y se hundió el terreno y se quebraron los edificios. En el fracaso más estrepitoso, en esa época 5.600 millones de pesos, hace unos 20 años atrás, en el llamado Barrio Modelo Concepción. Y la investigación estableció de que el tercer informe, que dio bueno porque se presionó para que era bueno. El terreno nunca mejoró, ¿me explico? Y eso fue por presión de los propios pobladores. Quedó establecido de que fue la presión de los beneficiarios los que presionaron por extremar un informe de mecánica de suelo que diera, y al final la realidad es otra. Entonces, el senador Sandoval y el senador Soria tenemos dos reuniones fijadas en regiones, una por cooperativas. No está el senador Soria, pero ministro, si hubiera estado, me aseguro que se lo hubiera planteado, respecto de la necesidad de fortalecer las cooperativas para vivienda, que me parece una buena idea, y en general he escuchado en varias prensa especializada también una visión sobre las cooperativas de vivienda positiva. Y bueno, y con el senador Sandoval hemos fijado la reunión allá. Así es que lo necesitamos a usted y a su equipo, ministro, entonces tiene que ser de manera estrecha para que podamos contar con el ministro y el equipo. ¿Y por qué allá? Bueno, porque queremos centralizar un poco y dar la señal concreta en una zona difícil como es la 11ª región. Senador. Antes solamente señalar de que tenemos un problema específico, ¿no es cierto?, solamente de la zona austral nuestra. Evidentemente que en Tortel le comentaba, ¿no es cierto?, en este tema, la construcción de vivienda social son 1.900 unidades de fomento, porque el suelo, la exigencia. En Coyhaique tenemos ahora el problema del PDA, ¿no es cierto?, que agrega exigencias adicionales en materia de aislación térmica por el tema de la contaminación. Y no hay ninguna vivienda si se aplicara sola y exclusivamente el subsidio oficial, no habría ninguna posibilidad de construir ninguna casa en las zonas nuestras. Y eso lo más probable, presidente, se da a lo largo del territorio en diferentes partes. O sea, algo en ese sentido no está cuajando adecuadamente. No obstante eso, que lo hemos comentado a propósito de que la tabla de costos del propio Ministerio de Educación, del propio Ministerio de la Vivienda, si se aplicara esa misma tabla, ¿no es cierto?, en la construcción de vivienda, para el propio Ministerio la vivienda es más cara que el monto del subsidio que se está otorgando. O sea, hay un conocimiento objetivo de la causa. Y lo que se pretende con eso, precisamente, como dice el presidente, ponerlo relieve en un encuentro de zona rural o extrema en ese carácter con respecto al subsidio, costo, o sea, monto del subsidio y costo real de la vivienda, más que nada en ese punto. Presidente, encantado de la invitación a la región de Aysén, la región más linda de Chile, dicen. Muy bien. Estamos aprendiendo rápido. Después de Biobío y la Araucanía. Y en la plaza de Purén. Claro. No, encantado. Yo creo que es un punto. Yo lo único que creo que en la región de Aysén, de todos los aspectos que se han señalado, falta uno también, que falta competencia. Falta competencia. Hay otras empresas que es la que hacen todas las actividades y ya se hace más difícil. Nosotros hemos hecho una invitación permanente a las empresas que vayan a construir allá, porque eso ayudaría también de alguna manera. Pero me parece bien, fijemos la fecha y yo me comprometo, además que el senador Sandoval yo sé que es un muy buen anfitrión, nos va a recibir muy bien y nos va a tener todo tipo de buena recepción, digo yo. Y lo otro, la ley de también para los asesores, porque no se puede tanto el ministro como los asesores. Oiga, y lo otro, la ley de cooperativa, nosotros tenemos varios planes pilotos y lo hablamos con el senador, lo que pasa que el senador quiere que vayamos más rápido, pero lo hemos hablado con él, estuvimos en Iquique incluso en su zona, donde lo conversamos personalmente, anunciando este aumento de subsidios para la zona más bien norte del país, que tienen un déficit mayor que el resto de las regiones, una mayor cantidad de subsidios simplemente, pero a ver si incentivamos disminuir el déficit. Tienen más tierra, más terreno. Y es más terreno, es más fácil, es más simple, y nos permite hacer eso. Pero que hoy día está más alentizado. Pero y existe, nosotros tenemos varios proyectos de planes pilotos donde estamos, en vez del comité, organizando a las familias a través de estas leyes de cooperativas cerradas que se llaman, cerradas, no abiertas, porque abiertas existen, con Avicop y COPEU, Invica, existen, donde entran y salen y funciona bien, las familias entran a la cooperativa, por eso son abiertas y después salen cuando
se les transfiere la propiedad y después van entrando familias, bueno, y funcionan con el subsidio, funcionan bastante bien y construyen buenas viviendas y aportan, pero de las cooperativas cerradas nosotros estamos aplicando, porque se modificó la ley, planes pilotos para que resulte. A mí me parece una muy buena alternativa que las familias se organicen ya no solamente como comité, sino que cooperativa cerrada, que tiene una mayor trascendencia, comprometerse, y que en Chile existieron y funcionaron bastante bien, pues si no vamos a descubrir la pólvora en esto. Entonces hay que promocionarla, me parece bien, y nosotros tenemos planes pilotos para que resulten y para probarlas a ver cómo están, porque requiere una mayor organización de las familias también, porque también se mantienen en el tiempo, y muchas dicen, bueno, eso. Bien, ministro. En la región metropolitana y en Valparaíso aquí me soplan que efectivamente hay 2 proyectos con cooperativas cerradas para poder construir Bien, viviendas. tenemos sesión especial entonces en Coyhaique y esperamos tener propuesta sobre arriendo la próxima semana. Está la Comisión Técnica trabajando. Y la Comisión se queda con la responsabilidad de coordinarse con Economía, tanto con la Comisión como con el Ministerio. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.